en manos de las chicas. Bueno, Karina, muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Un placer, mucha gente conocida, mucha gente con la que hemos compartido momentos de aulas en distintos lugares. Así que verdaderamente es un placer estar acá con ustedes y que comparta esta actividad Patricia, que además de sólida profesional, es una amiga que la palabra poética me ha traído en la vida. Así que es un placer poder compartir este momento entre gente conocida y amiga. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Patri, ¿querés saludar? Y después ya podemos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por el convite para poder compartir lo que estuvimos pensando, diseñando y creando con María Laura. Así que, bueno, agradecer esta invitación y bueno, preparamos una presentación y después vamos a intercambiar con ustedes si quieren realizar preguntas y comentarios. Así que, sin más, si te parece, Lauri, empiezo a compartir. Bárbaro. Exactamente. Un segundito. Me vamos, Vos me decís, Lauri, si se ve. Sí, se ve. Ahora lo amplié. Ahora sí, ahora ya Bárbaro. Está. Bien. Bueno, hoy vamos a presentar este libro escolar de áreas integradas que con un equipo de gente entre las que están Nicolás Mazzocato a cargo del área de matemáticas, que vive en La Plata, Karina Abatedaga a cargo del área de ciencias sociales, colega de Cañada de Gómez, junto a otra colega de Cañada de Gómez, Vanina Gastaldi. El año pasado, Vanina Gastaldi, que llevó adelante el área de ciencias naturales, el año pasado fuimos llevando adelante este proyecto que dio a luz en febrero, que es el libro Curiosos Exploradores de primer ciclo, de primero, segundo y tercer grado. En el caso de Patricia y mío, hemos llevado adelante el área de lengua. El año pasado, que fue un año particular, ¿no es cierto, Patricia? Vamos a la siguiente diapositiva. Sí, cuando fuimos convocados para la elaboración de estos textos, que terminaron siendo 6 textos, como ya les va a contar Lauri, nosotros pensamos en esto de, bueno, nos toca pensar una propuesta para alfabetizar en tiempos complejos. Y decíamos, bueno, ¿en qué momento de la educación argentina alfabetizar no fue una tarea compleja? No por ello menos desafiante, y jugamos con esta idea de alfabetizar y de complejidad y de desafío. Si bien estos materiales fueron pensados en un tiempo de pandemia y de bimodalidad o de trabajo a distancia plena, vamos a ver después, cuando vayamos presentando las propuestas, que se pueden también estos materiales trabajar en contextos de presencialidad plena. Así que bueno, jugamos con este convite que vino en un momento muy complejo para pensar la enseñanza de la lectura y la escritura. Y entonces, a partir de ahí, nosotros pensamos cuáles eran nuestras posibilidades, pero también cuáles eran nuestras certezas e irrenunciables en relación con propuestas que diseñamos para la enseñanza de la lectura, la escritura, la oralidad y la reflexión sobre los hechos del lenguaje. A partir de ahí surgieron, Lauri, estos textos. Estos 3 textos. En cada uno de estos textos, después vamos, estos textos están acompañados cada uno por cuadernos de actividades. Vamos a ir viendo en la presentación que de alguna manera vamos, sin exponer teoría, vamos
a tratar de compartir con ustedes cuáles son los sustentos teóricos o los lineamientos teóricos que de alguna manera siguen los libros. Vemos que en los libros que tienen 8 capítulos cada uno, de alguna manera van llevándose adelante esos 3 conocimientos que cuando hablamos de alfabetización hablamos de los conocimientos sobre la escritura, conocimientos sobre el sistema de escritura y conocimientos sobre el estilo de lenguaje escrito. Cuando hablamos de alfabetización inicial siempre nombramos estos conocimientos. Profundizamos el conocimiento, uno de esos conocimientos que es el del sistema de escritura, en los cuadernos de actividades, donde podemos ver que se profundizan algunos conocimientos relacionados con la parte de reflexión sobre los hechos del lenguaje y aquellos conocimientos que hacen a específicamente al estilo del lenguaje escrito, que funcionan en los diferentes textos. Sí, Patria, a continuación. Sí. Bien, a partir de ahí entonces, bueno, empezamos ya con la exploración de los paratextos y acá ustedes pueden ver, bueno, las tapas de los libros para trabajar con las diferentes áreas integradas, de los cuadernos de actividades, y también queríamos hacer una breve referencia a cómo fueron armados los distintos capítulos que fueron pensados en torno a ejes integradores. Por ejemplo, compartir solo algo del índice del libro de primer grado, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, que el capítulo 1 está basado en el eje palabras para atesorar, el capítulo 2, donde viven los libros, las bibliotecas, el capítulo 3, a jugar con las palabras, el capítulo 4, a explorar las palabras, el capítulo 5, leer, escribir y jugar para descubrir el mundo, el capítulo 6, ronda de abuelos, el 7, curiosos e informados, el 8, entre refugios, paisajes y números. En cada uno de estos capítulos se van articulando las diferentes áreas. Y también los libros cuentan con una sección de recortables, en donde, bueno, encontramos algunos de los recursos que nosotros considerábamos que es imprescindible para pensar cualquier entorno alfabetizador. Entonces van a encontrar, por ejemplo, el abecedario, la tabla pitagórica, cartas, bingos rimados, algunos dados especiales, como para contribuir con con generar ámbitos alfabetizadores. También, como en todo texto, ustedes van a encontrar una serie de iconos, ¿sí?, que nos van a ir orientando en las distintas propuestas. Y van a encontrar, por ejemplo, cuando aparecen estos 2 globitos de diálogos, nos invitan a conversar entre todos. Cuando aparece el lapicito, a escribir solos. Cuando aparece, se combinan ambos, los globitos de diálogos con el lápiz, nos invitan a conversar y escribir entre todos. Cuando aparece la casa, bueno, particularmente para hacer estas actividades en el entorno del hogar. Cuando aparece la computadora, para trabajar con textos multimodales, que intentamos tener mucho en cuenta esto con el trabajo con bibliotecas digitales, con videos, con remitir a otros sitios web y a otras propuestas en donde los niños y sus familias, al igual que los docentes, puedan acceder, como dije anteriormente, a textos multimodales. Entonces van a encontrar desde propuestas para visitar bibliotecas digitales hasta referencias a algunos programas de acceso libre en Pacapaca, por ejemplo. Porque específicamente también, como dijimos hoy, habíamos pensado estas propuestas en un contexto de pandemia. Además encontramos para leer entre todos, para leer solos y para investigar. Estos son algunos de los iconos que ustedes van a encontrar en el marco de los libros y que, como dijo Lauri, van articulando las propuestas en torno a estos 3 tipos de conocimiento. También cada uno de estos proyectos, si focalizamos la mirada específicamente en el área lengua, siempre cada uno de los capítulos termina con una propuesta de llevar adelante un proyecto. Y esos proyectos, por ejemplo, vamos a encontrar vamos a mostrar solamente 2 a modo de ejemplo, en el libro de primer grado, en uno de los capítulos en el que trabajamos específicamente con folclore infantil, terminamos con la propuesta de
armar junto con los niños un libro objeto para enriquecer la biblioteca de aula o la biblioteca de la escuela, en donde le damos a los chicos, como lo pensamos en primer grado, no solo pistas lingüísticas, sino también pistas no lingüísticas y visuales. Por ejemplo, bueno, las adivinanzas tienen que ir en un color, las canciones con mímica en otro, los versos para echar suerte en otros y las coplas. Bueno, y estos proyectos lo que buscan es articular lo que se vino trabajando en el marco de ese capítulo. Otro de los proyectos, por ejemplo, centra la mirada en el trabajo con historietas, que ya le vamos a mostrar también en una de las secuencias el porqué de la elección del trabajo con historietas para un primer grado, con todas las posibilidades que brinda de trabajar textos completos, tanto para su lectura como para su producción autónoma. Y bueno, en este caso el proyecto consiste en armar historietas entre paréntesis en un formato gigante para compartir en distintos espacios de la institución a partir de un texto de María Elena Walsh. Bueno, como dijimos entonces, exploramos estos paratextos y brevemente, antes de pasar a mirar algunas de las secuencias para contarles desde dónde las pensamos, como dijimos hoy al comienzo, nosotros tuvimos que tomar también una serie de decisiones teóricas que intentamos poner en movimiento en el marco de las propuestas del área de lengua en los distintos libros. Y en este caso, nosotros podríamos decir que los lineamientos directrices que subyacen dentro de nuestra propuesta tienen que ver con una perspectiva sociocultural sistémica y equilibrada, es decir, entendemos de ese modo a la alfabetización, trabajándola desde la enseñanza y el aprendizaje de la lengua escrita, tal como sostienen entre otros Soares, Braslavsky y Melgar. Es decir, ¿por qué decimos esto? No queremos detenernos mucho, pero por ahí como se utiliza tanto la metáfora, la palabra alfabetización como metáfora, nosotros queríamos dejar claro, bueno, que desde esta perspectiva nos posicionamos para pensar las propuestas y estos son los marcos teóricos desde los que estamos trabajando. También, cuando pensamos las propuestas para primero, para segundo y tercero, pensamos en este trabajo con alfabetización inicial como el momento en el que se sientan las bases para la alfabetización avanzada. Entonces, cada una de estas propuestas, si bien están centradas en el primer ciclo, están ya sentando precedentes para lo que va a ser el trabajo en el segundo ciclo. Y como dijo Lauri hoy, nosotros procuramos en cada una de estas propuestas articular estos tres tipos de conocimientos: el conocimiento acerca de la escritura, el conocimiento acerca del sistema de la escritura y los conocimientos sobre el estilo del lenguaje escrito, porque entendemos que son estos conocimientos los que configuran este objeto, que es el de la alfabetización inicial, que es el que nos está convocando. Bueno, a continuación queremos compartir con ustedes cómo intentamos o cómo procuramos ponerlo en movimiento en el marco de propuestas y de secuencias concretas. Lauri. Por eso mismo vamos a compartir dos capítulos pensados como secuencias a partir de dos tipos de itinerarios. Un itinerario literario, que es el que primero vamos a presentar, que es un capítulo del libro de segundo grado, y a continuación un texto literario o ficcional, y a continuación vamos a compartir otra secuencia o capítulo trabajando textos no ficcionales. Precisamente hablamos de textos informativos y expositivos, creyendo que es importante, además de ser un aprendizaje señalado por los núcleos de aprendizaje prioritarios, de ser un tipo de texto que suele tener orfandad en los primeros años, y lo creemos realmente valioso. La primera secuencia que trabaja un itinerario de ficción, en general hemos trabajado y consideramos el itinerario como un elemento valioso, entendiéndolo al itinerario como diferentes textos que tienen algo en común. En este caso,
va a tener en común un personaje. Cuando vemos y hablamos de itinerarios literarios, vemos que pueden estar construidos a partir de diferentes modos. Podemos tener itinerarios que nos hablan de un personaje, como en el caso que presentamos, que tiene como personaje central a la Caperucita. Puede ser un itinerario pensado a partir de un autor. Podemos trabajar textos de un autor pensando, por ejemplo, en María Elena Walsh. Podemos trabajar un itinerario a partir de un género. Podemos trabajar, por ejemplo, la poesía. Creemos importante el trabajo con un itinerario, con un grupo de textos que tienen algo en común, porque suma significatividad a la propuesta de la secuencia, le da un aporte valioso en significado para los chicos, además de favorecer la lucidez lectora, por ejemplo, porque permite que el trabajo con distintos textos aporte a los chicos elementos para poder, a los chicos y chicas, por supuesto, elementos para poder contrastar historias, ver diferencias de personajes. Esto es, favorece la habilidad de relacionar textos. Y algo muy valioso también en relación a lo que representa el trabajo con itinerarios es que enriquece las conversaciones literarias que podamos tener con los chicos y chicas. Cuando nosotros pensamos en la selección de textos que conformen un itinerario, estamos trabajando estamos realizando el primer trabajo que como docentes a la hora de presentar textos tenemos. Como docentes tenemos que seleccionar, y en la selección juega mucho esto de ver qué textos desde lo literario son potentes, desafiantes, los hacen crecer a chicos y chicas en esto de la lectura literaria. Luego de la lectura, habilitamos una conversación literaria, ya vamos a ver, y finalmente invitamos a la propuesta de escritura. Bueno, cuando hablamos de la selección, está en juego íntimamente en este momento de crear un itinerario. En el itinerario es importante pensar que lo pueden conformar distintos tipos de textos. En el caso nuestro, vamos a trabajar teniendo como elemento que los nuclea el personaje de Caperucita, 3 textos. El de los hermanos Grimm, el cuento clásico de los hermanos Grimm, de Caperucita Roja. Después vamos a ver una versión revisitada, que muchos de ustedes conocen, El pobre lobo, de Emma Wolf, y El pobre lobo de Emma Wolf lo traemos a partir de un lenguaje multimodal, a partir de la lectura que podemos ver hermosamente en Paca Paca de Norma Leandro, y este itinerario termina con un cuento, con una poesía de Beatriz Ferro, Tacirupeca y Caperucita. Bien, cuando vamos a la primera diapositiva, donde después de trabajar el texto clásico y empezamos a trabajar en este trabajo con los diferentes textos, se van a ir poniendo, hemos tenido en cuenta que puedan articularse las distintas modalidades de lectura y escritura. Y cuando hablamos de las distintas modalidades de lectura y escritura que como docentes vamos eligiendo en función del grupo con el que estamos trabajando, estamos hablando, cuando nos referimos a la lectura en modalidades, a lectura en voz alta por parte del docente, lectura en colaboración y lectura autónoma. Y cuando hablamos de escritura, las modalidades se refieren a el dictado al maestro, a la escritura compartida o en colaboración y
la escritura autónoma. Todo esto lo vamos a ir entretejiendo y articulando en los diferentes puntos de la secuencia y que podemos sugerir nosotras, pero cada uno en función del grupo de alumnos puede ir viendo con qué modalidad aborda las diferentes propuestas de actividades que tiene esta consigna, de modo tal que los chicos se puedan apropiar. Cuando pensamos en consignas y hablamos de textos literarios, pensamos que es muy importante que las consignas inviten a imaginar. Todo texto literario sabemos que tiene huecos por donde se puede filtrar o por donde puede ir la imaginación de cada chico o chica. ¿Y quién habilita esa imaginación, esa creatividad? Es el docente. Bueno, para eso es importante ver de algún modo en la lectura del texto dónde están esos huecos que con las consignas podemos invitar para que se despliegue y habiliten esta imaginación. En este caso, la secuencia comienza invitando a desplegarla a partir de un dibujo. Por ejemplo, si vemos, ¿cómo es la casa de Caperucita? ¿Cómo era el bosque por donde caminaba el lobo? Y la casa de la abuela, en la versión de los hermanos Grimm, no está diseñada la casa, no está, no se habla del bosque, pero seguramente el texto ha dado lugar para que la imaginación de los chicos pueda ir pensando. Y las diferentes ilustraciones, en este caso, van a ir dando cuenta de cómo fue para cada chico esto que le invitamos a que pueda ilustrar. A su vez, y estamos trabajando con grados, con los primeros grados, y cuando pensamos en esta propuesta teniendo en cuenta en un enfoque equilibrado, sabemos que el enfoque equilibrado también, en este enfoque equilibrado, tenemos que trabajar con diferentes unidades, algunas que tienen significado y otras que no tienen significado. Partimos siempre del texto, ¿verdad? Y vamos a tener que ir a las unidades menores, trabajar con oraciones, trabajar con frases, trabajar con palabras, e inclusive vamos a tener que trabajar con unidades que no tienen significado, como las letras, por ejemplo. Pero vamos a tratar de que todo este trabajo esté en el marco de un contexto que se ha podido dar a partir de un texto. Por ejemplo, vemos que invitamos a observar la escena, voy a leer mejor acá, observar escenas y escribir qué ocurre en ella, dice en la actividad de esta página. Bueno, acá los chicos van a tener que escribir oraciones, pero estas oraciones van a estar enmarcadas y en contexto significativo dentro del libro. Y a continuación, en las actividades que proponemos, y esto es muy importante para pensar en el marco de actividades no presenciales, cuando se tiene que escribir un texto, en los primeros momentos, hasta tanto se facilite la autonomía, poder acompañar con ayudas, con andamio, la escritura de un texto. En la consigna de abajo se dice que Luciana quiere contar por escrito la historia de Caperucita a su amigo Mateo y hay que ayudarla. Acá hay que completar la historia y estamos hablando concretamente de una superestructura narrativa que es el resumen a partir de palabras. Pero estas palabras no están sueltas como tantas veces nos habían dado de buscar palabras, buscar imágenes, escribir la palabra y con esa escribir una oración. Acá las palabras que se van a tener que escribir son reconocidas con los chicos porque ya han venido trabajando desde la lectura, han escrito y estas palabras resultan, están enmarcadas en un contexto. Cuando seguimos, vemos que tanto como dijimos la selección, va a ser importante, la selección que habla del itinerario,
va a ser importante hablar con los chicos para que circule la palabra, para que circulen las interpretaciones como en comunidad. Una vez que leemos, pensemos lo que hacemos nosotros como lectores adultos. Muchas veces como lectores adultos hablamos, leemos y después conversamos sobre lo leído. Bueno, qué mejor que cuando es que esto se vaya haciendo desde pequeños con los lectores, y sabemos que en esta conversación literaria con el que el docente habilita la interpretación, va a haber preguntas que seguramente llevan a la renarración, porque cuando pregunto quiénes son los personajes de esta historia, dónde sucede, qué preguntas hace Caperucita, recojo algunas cosas que han estado en la historia. Pero cuando preguntamos, ¿qué habrá sentido el lobo cuando Caperucita le preguntaba? O cuando preguntamos, ¿qué habrá pensado la niña cuando él se fue? Bueno, en estas preguntas seguramente estamos abriendo como docentes a interpretaciones diversas. Seguramente lo que nos pueda contestar Ana va a ser distinto a lo de Martín, porque en estos textos literarios que hablamos de polisemia, que hablamos de un lenguaje donde hay connotaciones, esta interpretación de los chicos, a partir de lo que resuena en la mochila lectora que van teniendo, es importante que pueda haber un momento en el aula donde pueda socializarse. Cuando hablamos de esto, estamos siguiendo los lineamientos de Aidan Chambers, donde brinda preguntas como mediador, para que podamos pensar de qué modo estas preguntas nos habilitan compartir la interpretación. A su vez, y vamos a la otra diapositiva, si querés, Patri, podemos ver cómo hay pequeñas escrituras de invención que nos remiten a la historieta. Creemos que la historieta que incorporamos en uno de los capítulos del libro de primer grado es una herramienta valiosa en el momento de escritura, porque la historieta lleva a escrituras breves y justamente en pensar en los globos de las historietas hay escritura breve de oraciones, pero en el marco de significatividad. Por ejemplo, en esta página invitamos a pensar, si el lobo se encuentra con un amigo y le cuenta lo que le sucedió con Caperucita, ¿cómo lo contaría? En ese globo, ¿cómo lo haría? Si Caperucita le relata a su mamá el encuentro con el lobo en la casa de su abuela, ¿cómo escribiría esto? Vemos que hay escritura de invención y hay escritura de unidades menores, breves para los primeros años, pero significativas. Nos pareció también que era importante en este itinerario traer a la escritura de una poesía. Sabemos que la poesía, tantas veces al servicio de las efemérides, tantas veces al servicio de la didáctica y de la moral, tiene una potencia importante porque tiene trabajo con la materialidad y puede trabajar lo lúdico del lenguaje. Pensemos cuánto los chicos les gusta repetir adivinanzas, colmos. Bueno, esa materialidad del lenguaje que nos da la poesía es importante traerla. Y en este caso hubo una excelente poesía de Beatriz Ferro como para poder jugar con el lenguaje. Y así vemos que una actividad fue, y si escribimos y decimos otras palabras al revés, si la poesía dice Tacirupeca, ¿cómo diríamos lobo, abuela, cazador, madre? Qué lindo juego con los chicos, ¿no? Si tenemos que pensar, y vuelvo a retomar reiterativamente, como en una espiral, se han dado estas modalidades de escritura y de lectura, y se ha dado el trabajo con escritura y lectura. Y volvemos a la escritura de invención. ¿Qué otra ropa puede haber usado el lobo para disfrazarse? ¿Qué otras cosas puede llevar Caperucita en la canasta? Y para pensar en la superestructura, en cómo empiezan y terminan los cuentos,
Esta actividad, había una vez y colorín colorado, son las formas de iniciar y finalizar los cuentos. ¿Cuáles son otras formas con que se inician? De esta manera los estamos invitando a ir de a poquito trabajando eso que reconocemos como teóricamente la superestructura de un relato. Bueno, para que vayamos viendo la superestructura. La secuencia cierra con un proyecto, como había dicho Patri. Bueno, entonces, como viene diciendo María Laura, nosotros fuimos pensando para las secuencias momentos en que la lectura está a cargo del docente, momentos en que la lectura está a cargo de los niños, momentos de escritura a cargo del docente a través del dictado al docente, momentos de escritura autónoma, y todo esto pretendemos también, una de las posibilidades es articularlo a través de un proyecto. Proyectos muy sencillos porque están pensados para realizar en distintos momentos del año. Por ejemplo, el que cierra esta secuencia es el siguiente, dice, a contar y a contar. Hay muchos modos de contar historias de boca a oído, con títeres en libros. Una forma de contar cuentos es la elaboración de un kamishibai. Bueno, el kamishibai es lo que ustedes ven acá. Esta parte del teatrino se llama butai y es un pequeño teatro de papel de origen japonés ¿por qué elegimos esto como cierre de esta secuencia y de este proyecto? Porque permite que los niños, por ejemplo, realicen las láminas con ilustraciones en las que recuperan la secuencia de Caperucita, pero pueden después ellos ir contando esta historia. Entonces esto que se había trabajado en el resumen, en una parte de la secuencia, en este caso la ponen en movimiento a través de pensar cómo haría esto en este pequeño teatro japonés. También, como decíamos, con el trabajo con textos multimodales, en este caso, por si los chicos no conocen o quieren saber más sobre cómo se hace un kamishibai, cómo se elabora el butai y cómo se usa, los remitimos a este enlace en el que, bueno, les explica cómo se arma este kamishibai. La idea también de cada una de las secuencias es que más allá que nosotros acá la estamos viendo de manera literal, nosotros pensamos en que el docente va a decidir si esta secuencia la va a trabajar y va a proponer el proyecto al comienzo y va a lograr de este modo que todo lo que se va haciendo se vaya articulando de modo espiralado hacia ese proyecto final, o si va a presentar el proyecto al final. Esas son decisiones didácticas que va a ir tomando cada docente. Un paréntesis para decir también que cuando nosotros fuimos pensando los distintos capítulos del área lengua, pensamos en las distintas formas en las que podemos diseñar nuestras propuestas alfabetizadoras. Esas propuestas alfabetizadoras se pueden hacer a través de una secuencia, se pueden hacer a través de un itinerario, o se pueden hacer focalizando en un solo texto, o se puede realizar articulado a través de un proyecto. Recordemos esto de por qué la importancia del trabajo con un proyecto, tal como lo decía ya lejos y hace tiempo Delia Lerner en Leer y Escribir en la escuela, o como lo dijo más recientemente Josette Jolivet, trabajar con proyectos permite trabajar con propósitos y objetivos a un doble nivel. Por un lado, nosotros como docentes tenemos una serie de objetivos que tienen que ver con esto de avanzar en la producción y en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura, pero permite también que los chicos puedan percibir de modo más inmediato cuál es la función de la lengua escrita. O sea, nosotros sabemos que estamos haciendo todas estas propuestas para avanzar, por ejemplo, en el desarrollo del sistema de escritura, pero para el niño es, bueno, ahora vamos a contar historias a través de un kamishibai. Como decía Lauri también, nosotros pensamos propuestas para itinerarios realizados a partir de textos ficcionales, pero también pensamos itinerarios a partir de textos no ficcionales, textos informativos y textos expositivos. Otro capítulo que queríamos compartir hoy con ustedes es uno que hemos denominado Información para Curiosos, que está centrado específicamente en el trabajo con textos informativos o de divulgación científica.
Como siempre decimos, y como la habrán escuchado también quienes la conocen decir muchas veces a Lauri, nosotros no pensamos en la literatura al servicio de otros, de otras áreas, sino como una forma de conocimiento. Y entonces pensamos lo literario como una forma de conocimiento y por eso pensamos que también los textos expositivos ameritan ser trabajados desde su especificidad. Por eso pensamos itinerarios en donde los chicos puedan ir construyendo, bueno, estos son los textos de ficción y estos son los textos de no ficción, estas son las funciones de este tipo de texto y estas las funciones de estos otros tipos de texto. Paralelamente, como sabemos que parte de la alfabetización es también poder trabajar por dónde circulan estos textos y cómo se abordan los paratextos. En esta actividad, por ejemplo, muy sencilla, nosotros proponemos, bueno, que los chicos exploren detenidamente o miren las tapas de estos textos para realizar una lectura autónoma, porque tienen que leer solamente los títulos y mirar las imágenes, y después ellos tienen que decidir que si nosotros vamos a investigar sobre los animales, cuáles de estos textos son los que informan y brindan datos sobre los animales, y cuáles les parece a ellos que cuentan, imaginan historias de aventuras de los animales como protagonistas. Y acá lo que tienen que hacer es transcribir los títulos de los textos según ellos piensen que van en esta lista o en esta otra. Esta actividad, que parece muy sencilla, lo que hace es dar una vuelta de tuerca a algunas de las actividades que nosotros realizamos siempre en el aula, que es, por ejemplo, la copia, pero en este caso es una copia con sentido, porque estamos copiando estos títulos y colocándolos en el lugar que nos parece que corresponde. Y además estamos realizando un momento de lectura autónoma de textos breves. También proponemos el trabajo como siempre proponemos la idea de trabajar con textos completos, que esto no quiere decir que sean textos extensos. En este caso estamos proponiendo el trabajo también con las tapas y los índices, y acá lo que los chicos tienen que hacer es leer detenidamente esto. Dice, los chicos buscan información sobre los animales a los que hay que cuidar de modos especiales porque están en peligro de extinción. Estas son las tapas y los índices de los libros que están leyendo. Ellos tienen que leer atentamente esto y después decir en cuál les parece que van a encontrar información sobre los hormigueros, nuevamente hacer copia con sentido del título de la enciclopedia y nuevamente buscar y transcribir información con sentido indicando cuál es la página en la que ellos han encontrado esto. Bueno, siempre, como decíamos hoy, intentando momentos de articular momentos de lectura autónoma y momentos de lectura acompañados por otros. En esta secuencia, como va a desarrollar Lauri ahora, nosotros pensamos en una variedad de textos no ficcionales como la nota de enciclopedia, las fichas técnicas y la infografía. Lauri. Exactamente, porque estos textos son los textos a los que los chicos van a tener que recurrir en el momento en que tengan que hacer estudio de los textos expositivos en las diferentes áreas. Por eso es importante y creemos que hay un material valioso como para que podamos trabajar la nota de enciclopedia, la ficha técnica y la infografía de modo simple, pero para ir introduciéndolos ya en la diferencia entre lo que es literario, un lenguaje de ficción, y un lenguaje que funciona en los textos informativos que difiere mucho, y esto sin decírselo, ellos mismos van a ir descubriéndolo, que difiere mucho del lenguaje de un texto de ficción, porque cuando hablan de un texto de no ficción, cuando hablamos de textos informativos, ya la imaginación no puede ir corriendo, ya la imaginación está acotada por el lenguaje denotativo. Entonces, de pequeñas notas de enciclopedia, nos interesaba ver cómo entre estos tres tipos de textos puede haber posibilidad de transformarse y reescribirse. De allí ahora lo vamos a presentar.
Para esto, en el libro de primero, con escrituras muy breves, hemos trabajado con los animales en peligro de extinción de nuestro país. Y así, por ejemplo, de una breve nota sobre el tatú carreta, podemos ver que puede transformarse en una ficha técnica a partir de completar brevemente, y cada docente verá de acuerdo al grado de evolución de la modalidad de los chicos, si será de modo como dictado al maestro, si será una escritura compartida, o si ya puede haber algo de escritura autónoma, si a partir de esta nota de enciclopedia puede completarse la ficha técnica, completando, por ejemplo, dónde vive el tatú, cómo es el cuerpo y cómo es su alimentación. También se los invita a completar, ampliar a partir de otros lenguajes multimodales esa información visitando determinados sitios que consideramos valiosos para poder, muchas veces en Internet, y esto también surgió a partir de una modalidad no presencial, pero también en la presencialidad es importante tener buenos sitios de Internet donde los chicos puedan ampliar, ir despacito viendo de qué modo van aprendiendo a seleccionar de la gran nube de Internet los sitios valiosos. Nuevamente vemos en el anterior de una nota de una nota de enciclopedia se transformó en ficha técnica. A continuación, de una nota de enciclopedia sobre el cóndor andino, vemos cómo podemos completar una infografía, e invitándolos además a la lectura y la escritura en distintos soportes, yendo a otros sitios por los lenguajes multimodales, y se remarca esto de las prácticas sociales. A partir de en estos trabajos se pone mucho énfasis en que la lectura y la escritura no son prácticas escolares, es decir, no vamos a la escuela a aprender y a escribir para usarlas en la escuela. En la escuela aprendemos a leer y a escribir porque necesitamos tener de la lectura y de la escritura en el desenvolvimiento social. De allí que cuando los chicos tienen que investigar, deben ir a esos sitios, deben ir a averiguar. Después vemos cómo poder armar una cita, una nota de enciclopedia reflexionando sobre el lenguaje. ¿Qué tenemos acá? Tenemos distintas partes de la nota de enciclopedia. Tenemos el sujeto que tiene que concordar, esto por supuesto no se los estamos diciendo a los chicos, pero tienen que ver de qué modo unen coherentemente, utilizando coherencia y cohesión y concordancia, los distintos sujetos con los predicados, y a partir de allí el yaguareté vemos el felino de mayor tamaño en la Argentina, y una vez que completan, van armando también la nota de enciclopedia, a partir de ir promoviendo la reflexión sobre la lengua y los textos. Y otra vez la escritura no es escribir una nota de enciclopedia, es a partir de unir esto, puedo elaborar una nota de enciclopedia. Escritura andamiada, escritura acompañada, con ayuda, porque evita el fracaso. El primer fracaso, cuando los chicos no pueden elaborar un texto, lo vivimos nosotros como docentes, y también ellos, por supuesto. Vemos que la infografía puede, del yaguareté, otro de la nota de enciclopedia, puede transformarse en una infografía. Ya han estado trabajando con estos distintos tipos de textos, ya han ido reconociendo las formas, como para que en el proyecto final puedan ir elaborando un libro de infografías grande para poder compartir con el resto de sus compañeros en la escuela. Pensamos que, pensando en cómo elaboraron las anteriores, es fácil, presentando y averiguando sobre el oso hormiguero y sobre la ballena, ya han venido viendo de qué manera funcionan los textos, de qué modo pueden, averiguando, completar esta infografía y armar una gran infografía para compartir con el resto de los compañeros de la escuela. Y en el cuaderno, este tema llevado al cuaderno del
de actividades en los que dijimos que se trabaja aún más con el sistema de la lengua, promoviendo la reflexión, lo que es gramatical, lo que estamos diciendo gramatical, vuelve a trabajarse con el cóndor andino, la unión de sujetos y predicados para que puedan transcribir. Y vemos que también con el oso hormiguero estamos trabajando la pequeña unidad no significativa. Aquí están trabajando la letra. Están trabajando una unidad no significativa, pero a partir del contexto de los animales con los que ellos están trabajando, pueden armar la palabra del oso hormiguero y pueden escribir palabras completando las partes del cuerpo del oso hormiguero. Hemos visto que estamos trabajando con las unidades que pueden descontextualizarse, pero se le ha buscado siempre darle un marco significativo, mucho más fácil para la comprensión de algunas cuestiones del lenguaje complejas en el que los chicos se están desenvolviendo en estos primeros años. Bueno, tal como dice Lauri, entonces, nosotros hemos procurado en cada uno de los capítulos trabajar con lo que denominamos un enfoque equilibrado de alfabetización. Y en ese enfoque equilibrado de alfabetización, uno va trabajando texto, oración, palabra, letra, pero también va como realizando una articulación y un entretejido entre momentos en los que trabajamos, como dijimos hoy, lectura y escritura autónoma, lectura y escritura en colaboración, lectura y escritura a cargo del docente. Tanto en estos itinerarios ficcionales como no ficcionales, nosotros hemos ido procurando ir entretejiendo estos tres tipos de conocimiento y trabajar desde una perspectiva equilibrada. Nuevamente, porque hemos tenido también, queremos destacar, un cuidado especial en el menú literario que íbamos a ofrecer. Y ahí nuestra selección, nuestra opción por el corpus que íbamos a armar, tuvo que ver con trabajar por un lado con el folclore infantil y con todas las especies propias del folclore infantil, tales como los trabalenguas, las adivinanzas, las nanas, las canciones de cuna, como también trabajar con obras de autor. Y en este caso, pensamos en obras canónicas y en obras no tan canónicas, pero hemos trabajado desde María Elena Walsh hasta Nelly Bustamante, pasando por, tales como ustedes vieron, los cuentos de los hermanos Grimm y los textos revisitados, para poder leer, pero también escribir desde una mirada poética. Por eso nosotros decimos que en las consignas que hemos realizado, sobre todo para el trabajo con los textos que se relacionan con los itinerarios ficcionales, hemos invitado a los chicos a mirar con ojos de poeta. Y paralelamente, como creemos que la alfabetización, nosotros en este caso estamos hablando del área de lengua, pero como dijimos, trabajamos con áreas integradas. Nosotros creemos que la alfabetización y el trabajo con la lectura, con la escritura, con el hablar, con el escuchar y con el reflexionar sobre los hechos del lenguaje, se da en todas las áreas. Por eso, en el trabajo con los textos no ficcionales, hemos invitado a los niños a mirar los textos también con ojos de científicos o con ojos de quienes se dedican a la divulgación científica, siempre entendiendo y pretendemos en este sentido también que los chicos descubran que la lectura y la escritura es una forma de comprender y de producir conocimiento. Esto tal vez no se lo podemos decir así, no le podemos decir a los chicos, bueno, vamos a trabajar con la fuerza epistémica de la escritura, pero lo que apostamos es a que en el primer ciclo los chicos vivan experiencias que les permitan ya desde muy pequeños y también desde el nivel inicial, ir pensando en que los niños merecen participar de experiencias en las que vean la fuerza epistémica que tiene el lenguaje. En este sentido, en los textos, cuando trabajamos con los itinerarios ficcionales, como les decía, una de las propuestas tiene que ver con
acercarnos a degustar esto del trabajo con el lenguaje con ojos de poetas, y así, por ejemplo, tenemos este conocido texto de Conrado Nalé Roxlo, en los que habilitamos también una conversación literaria junto con los chicos. Nosotros sabemos, o por lo menos no sé si sabemos, creemos que los chicos tienen una mirada poética y que es función de la escuela, es la función de nosotros como docentes, habilitar espacios para que ellos puedan dar cuenta de esta mirada poética, porque como ya lo dice Graciela Montes y otros grandes escritores, quienes escriben literatura en muchos casos miran con ojos de inocencia o con ojos extrañados como los niños, con ojos de poeta. En este caso, entonces, por ejemplo, también, así como estuvimos hablando hoy, tratamos de proponer consignas que sean de corte, que habiliten, entre comillas, la creatividad, tensionando esta idea de qué entendemos por creatividad, pero acá, por ejemplo, seleccionamos un menú de textos de María Elena Walsh, de María del Carmen Reyes, de Edith Vera, y después realizamos una serie de preguntitas poéticas. Por ejemplo, si tomamos este conocido texto de María Elena Walsh, ¿saben qué le sucede a esa lombriz que se siente infeliz, muy infeliz? Pues no le pasa nada, solo que está resfriada y no puede sonarse la nariz. Entonces las preguntitas lo que buscan es ampliar, habilitar estas producciones, y tienen que ver con, por ejemplo, preguntar, para habilitar la escritura, ¿saben qué le sucede a esa lombriz que se siente feliz, muy feliz? ¿O cuáles son los sueños que tiene la vaquita de San Antonio cuando vuela de flor en flor? ¿O dónde habrá viajado el cien pies? Y también proponemos actividades que, con cuadros de doble entrada, pero que habilitan lo poético, donde trabajamos con los distintos animales como el grillo, el cien pies, la vaquita de San Antonio y la lombriz, y les preguntamos, para habilitar la escritura, qué instrumento pueden tocar el cempiés, cuál la vaquita de San Antonio, cuál la lombriz, qué sonidos puede hacer cada uno, y como verán acá, se piden escrituras como breves para que puedan ellos realizar producciones autónomas, porque esto está en el marco de los textos de primer grado. Queríamos decirle también que todo esto que nosotras, algunas pistas teóricas que fuimos dando, aparecen en el cuaderno para el docente, que el cuaderno para el docente ustedes pueden acceder a él online, que no está impreso, pero bueno, los invitamos a recorrerlo, y ahí van a encontrar algunas recomendaciones para pensar el área de lengua en este contexto excepcional. Se recuperan las resoluciones que tenían que ver con el trabajo en un contexto de bimodalidad. Van a ver también más desarrollado algunas pistas que nosotros le dimos ahora con respecto a la elaboración de consignas, qué priorizamos o qué invitamos a priorizar en cada uno de los capítulos, cuáles son algunos de los aspectos a tener en cuenta para el diseño de las secuencias, que ya le fuimos diciendo, es decir, que tenga que ver con un eje significativo, con la combinación de estrategias, con itinerarios literarios y no literarios, con el trabajo con textos multimodales, en los que habilitemos la producción de un proyecto de cierre que se puede presentar en la apertura. Bueno, esto es y van a encontrar también todas las referencias bibliográficas. Todo esto invitándolos siempre a esto que dice Graciela Montes: había una vez una palabra redonda, entera y brillante, adentro de la palabra estaba el mundo, y en el mundo estábamos nosotros diciéndonos palabras. Y la idea de estos textos es bueno, ofrecer algunas pistas de trabajo que, como siempre sabemos, que como en todo proceso de lectura va a ser recreado por cada docente de acuerdo a la comunidad en la que se encuentra inserto. Lauri. Bien, y con esto creemos que de modo general pudimos dar cuenta de los lineamientos a los cuales, cuando estuvimos creando las propuestas, hemos seguido, y en estos capítulos creemos que puede estar también plasmado
la idea básica de lo que pensamos en relación a lo literario y de lo que pensamos en relación a lo no literario. Esto es el texto informativo y expositivo. Así que a partir de este momento nos gustaría ver si hay alguna pregunta o si por ahí necesita ampliarse algo de lo que hemos dicho, porque podríamos seguir hablando mucho más, pero medianamente ya estamos prácticamente en tiempo. Así que damos lugar a quienes tengan ganas de hacer alguna pregunta si les interesa. Bien, Bianca está levantando la mano. Hola, Bianca tiene el micrófono bloqueado, ahora viene acá, pregunta. Bien. Hola, yo soy Marita del primer año de PEP. Y bueno, una de las preguntas que surgieron con las chicas es qué característica debe tener un manual para que nos demos cuenta que es apto para su utilización en el aula. Muchas gracias por la pregunta. Empiezo, Lauri. ¿Seguís, Terés? Dale. Bien, en realidad nosotros pensábamos que este manual y cualquier manual, una actividad o cualquier material que esté destinado a la alfabetización inicial, un ejercicio de lectura que nosotros podemos realizar es mirar si esas propuestas fueron pensadas articulando los 3 conocimientos implicados en el proceso alfabetizador. Es decir, si en esa propuesta alfabetizadora se ha trabajado la función de la lengua escrita, el sistema de la lengua escrita y el estilo de la lengua escrita de modo articulado. Si bien nosotros sabemos que en determinadas propuestas se prioriza más alguno de estos conocimientos, un ejercicio que uno puede realizar, insisto, no solo con la lectura de esto que estamos compartiendo, sino de cualquier material que uno seleccione en relación con propuestas alfabetizadoras, puede ser mirar esto y decir, bueno, a ver, se están teniendo en cuenta y entretejiendo estos 3 conocimientos implicados en el proceso alfabetizador. Y a lo mejor uno puede decir, bueno, a ver, selecciono este material que focaliza la mirada en el sistema de la lengua, pero cuando lo voy a poner en movimiento en el aula, voy a tender, como desde mi rol de autoría, de docente, especialista, o sea, cada uno de nosotros somos especialistas en alfabetización, voy a poner en movimiento, voy a desarrollar otras pistas que permitan ver no solo el trabajo con el sistema de la lengua, sino con el estilo del lenguaje escrito y con la función del por qué y el para qué leemos y escribimos. Esa sería una de las pistas que Lauri va a ampliar ahora. Bien, en relación, por ejemplo, cuando busco en el área de lengua, vamos a hablar nosotras, solo podemos hablar del área de lengua, ¿no es cierto? Específicamente. Entonces, lo que uno busca es ver qué literatura ofrecen, ¿no es cierto? O sea, porque puede haber literatura donde la literatura está al servicio de la didáctica, hay literatura que enseña, y bueno, creemos que un texto potente y desafiante no tiene por qué enseñar, no está al servicio ni para dar ningún tema en relación a la moral y tampoco de la didáctica. Y ver si esos temas, si ese texto literario que consideramos potente, desafiante, que tiene un lenguaje rico en recursos expresivos, está trabajado en itinerarios, o si son textos atomizados. Vimos de la importancia de un trabajo en itinerario porque contribuye a la significatividad. Después también podemos ver si cuando se trabajan las preguntas sobre los textos, son preguntas que solo remiten a repetir lo que el texto dice, o si bien abre el juego a que puedan expresarse la imaginación de los chicos y de las chicas. Eso también sería interesante. O si a lo mejor el texto es potente literariamente, pero se le hacen preguntas
para remitir a la moral. Muchas veces ocurre que de un texto hermoso desde lo literario hay solo preguntas que lo remiten a que podamos analizarlo desde lo moral, y también no sería bueno eso. También sería interesante ver si a la hora de escribir vemos que esas escrituras están acompañadas, tienen ayuda a los chicos como para tener, estoy hablando concretamente del andamio, o si directamente alguna consigna a la hora de escribir me remite a escribir un texto, escriban un cuento. Muchas veces uno lee en algunos manuales eso y verdaderamente a la hora, ustedes que están en el aula, bueno, y quienes van a estar en el aula también, en el caso de quien nos preguntó, vemos que no es fácil cuando la consigna remite a la escritura de un texto. Entonces, vemos importante aquellas propuestas, que de hecho hay variadas y hay valiosas, donde la escritura, sobre todo en estos primeros años, y más adelante también, está acompañada por pistas, por ayudas que facilitan la escritura autónoma. Bueno, estas son, por ejemplo, en el área de lengua, lo que uno podría ir observando. Y si cuando hablamos de gramática, por ejemplo, no utilizamos al texto para enseñar gramática, el texto literario, porque todavía vemos que se ofrecen algunas propuestas donde se deriva la gramática desde lo literario, y creemos que en el caso nuestro no sería conveniente eso. Más o menos creo que podríamos seguir hablando de muchas más, pero me parece que podemos puntualizar en esas los que consideramos desde el área. Bien. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra cuestión? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Puesto que si no hay dudas, podríamos ir cerrando la actividad. Por ahí podría haber otra pregunta. Solo agregar tal vez a lo que dijo Lauri, solo agregar esto, remarcar en lo que ella dijo, que otra forma de mirar esto o cualquier otra propuesta es centrar la mirada en las consignas. Si esas consignas acompañan todo el proceso de lectura y escritura, o no. Entonces esa sería como otra pista u otra clave. Y una posibilidad también es que esas mismas consignas, cuando están pensadas para acompañar todo el proceso, ya nos dan pistas sobre qué mirar cuando tenemos, entre comillas, que evaluar, porque esas mismas consignas se transforman en criterios de evaluación. Esa sería como una pista también para mirar en propuestas alfabetizadoras en general. Bueno, muchas gracias. Si no hay otras preguntas, lo que nos resta es agradecer a Patri y a María Laura esta bella exposición, esta creativa presentación del trabajo que han realizado, y agradecerles a cada una de ustedes, puesto que vuestra tarea también tiene ese tinte de creatividad y de trabajo cotidiano en la alfabetización, en la producción de escritura, en la lectura. Maravilloso oficio el que han elegido, ¿no? Esto que nos convoca aquí, ¿no? El acompañar a otras y a otros en este camino de la lectura y la escritura. Así que muchas gracias, chicas. Es un placer escucharlas, aprender de ustedes, y gracias a todas las colegas y compañeras aquí presentes que también hacen tanto por acompañar creativamente a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes, ¿verdad? ¿Puedo agregar algo? Bueno, es un placer, como siempre, bueno,
Patricia, nunca te había escuchado a través de María Laura, que te nombra seguido. Y bueno, agradecerles, y también la verdad que cuando te escuchaba, algunas de las chicas me iban escribiendo y me dicen, bueno, creo que hicimos una propuesta equilibrada en la secuencia que presentamos para la residencia, y bueno, me iban comentando algunas cosas cuando hablan de la literatura, que no tenés que estar al servicio de, bueno, y bueno, me pone muy contenta porque es como que vamos todos por el mismo lado, por el mismo camino. Exactamente, exactamente. Gracias, Bettini. Vos sabés que esa era un poquito como la idea cuando nosotros estuvimos así como, esto es como en la cocina, digamos, del trabajo, y decíamos con María Laura que el gesto es compartir cosas que nosotros sabemos que muchos de los colegas vienen haciendo y muy bien, y que entonces lo que nosotros queríamos hacer acá no era como la revolución, sino seguir como apostando a eso que muchos vienen haciendo muy bien, y ponerlo en movimiento y compartirlo con ese gesto que también vinimos haciendo durante tantos años en nuestros profesorados como lo están haciendo ustedes. Entonces, la diferencia que sabemos que muchas de las propuestas que ustedes han presentado son muy parecidas a esta, y acá lo único que tienen es que están como en un formato para compartir de un libro, ¿sí? Entonces nos alegra mucho que se sientan así como decir, bueno, esto es lo que venimos haciendo porque esa era la idea. Gracias. Gracias a ustedes, y ya, Cari, para el año que viene las queremos acá. Queremos algún curso, chicas. Queremos algún curso. Por favor. Bueno, muchas gracias, valoramos. Excelente, chicas, de 10. Espectacular. Por ahí a lo mejor me voy a quedar, quería preguntarle una cosita, pero es muy sencilla, muy cortita. Todo lo que ustedes utilizaron, o sea, todo el apoyo visual, todos los gráficos, los dibujos, ¿lo idearon ustedes? ¿Lo copiaron de algún libro? ¿O hicieron algunos propios? Porque por ahí a lo mejor es interesante también cuando uno sigue la secuencia, para decir, a ver, tenemos que entender que nosotros esto lo tenemos que hacer asertivamente, eso es todo un lenguaje especial para acompañar, como ustedes bien dicen, andamiar todo el camino de los chicos para que puedan seguir la construcción que ustedes están planteando a través de todo lo que se han expuesto. Pero por ahí a lo mejor a eso voy. Vi algunos gráficos, algunos dibujos que sí lo he encontrado en otros libros. Por ahí ustedes llevando esto o publicando esto, ¿no pueden llegar a tener problemas en el caso del copyright? O por ahí a lo mejor el hecho de decir, bueno, hicieron armaron algún diseño propio ustedes, porque en realidad hay un trabajo impresionante atrás, ¿no? Gracias. Con respecto a las ilustraciones, con respecto a eso, bueno, acá se trabajó, disculpa Lauri, se trabajó con todo un equipo. Las imágenes son creadas específicamente, hubo un equipo de ilustradores, había 4 o 5 ilustradores que son quienes hicieron las imágenes. Con respecto a las enciclopedias y demás, nosotros acá no hay nada incluido, porque por eso hubo un equipo detrás, ningún texto sin autorización. O sea, el equipo a cargo de la publicación de esto contactó con cada uno de los autores de textos ficcionales y no ficcionales para esto. Eso fue un trabajo muy arduo porque, por ejemplo, hubo en algunos casos que nos autorizaron algunos textos y otros no. Entonces, a veces teníamos las secuencias armadas y las tuvimos que repensar todas otra vez porque no hubo autorización para algunos textos, no porque los autores no quisieran, sino porque ellos, por ejemplo, tienen derechos para una editorial y no pueden ocupar esos textos para otras editoriales. En el caso, por ejemplo, de la versión de los hermanos Grimm, se hizo como una recreación, porque eso sí se puede ocupar. Después, bueno, con Nelvis, con María Elena Walsh, incluso con María del Carmen, de Santa Fe, nos contactamos con sus hijos. O sea, todo esto, nada de lo que está publicado es sin autorización, que llevó mucho tiempo, Lauri, ¿no es cierto? Seguramente, sí, y es cierto esto de que muchas veces estaba la secuencia armada y demás, y se tuvo que rehacer en función de otro texto,
porque el autor, por los diferentes motivos que expresó Patricia, no se pudo lograr la autorización. Y en verdad, en algunos capítulos hubo que hacer 2 o 3 veces el cambio de textos. En relación a las ilustraciones y los ilustradores, que la verdad que han hecho un trabajo importante y maravilloso, están todos mencionados en el libro, en la parte donde se mencionan autorías y demás. Pero todo es un trabajo a partir de escritura. La cocina de esta escritura tiene muchos momentos. Es escribir, después diseñador, volver, corregir. Hubo un corrector, así que bueno, es un proceso largo y arduo. Me atrevo a decir que arduo, pero bueno, creemos que se llegó. Y también otra cosa que a lo mejor no se ve, pero que están en los créditos, tiene que ver con que, bueno, les digo que es mucho más fácil escribir un paper académico, por lo menos para mí, que escribir un manual, porque, sí, bueno, el manual tuvo muchas lecturas de gente que a lo mejor no está mencionada específicamente, pero que son especialistas a nivel nacional, digamos, en estos temas, que han leído cada uno de los capítulos y nos han dicho, antes de que se publicase, mientras que se estaban haciendo los diseños y demás, miren chicas, esta consigna, tendrían que darle esta vuelta de tuerca, esto no, podrían ir por acá. O sea, es todo un trabajo en equipo para si bien no queda como, uno cuando lo ve seguiría corrigiendo un montón de cosas, pero lo que queremos decir es que hay mucha gente leyendo, releyendo, mirando, que también algunos de los capítulos, la editorial, bueno, los puso en movimiento antes que saliesen con un grupo de maestros para ver si funcionaban o no. Bueno, esto es por ahí lo que no sale como en la trastienda, y también nos pidieron que tuviésemos mucho cuidado. Por eso pueden sonar tan conocidas algunas de estas propuestas, porque teníamos que tener cuidado, varias cosas nos pidieron. Por un lado, que estuvieran en consonancia con los núcleos de aprendizaje prioritario, con los cuadernos para el aula, y que pensásemos en un público que a lo mejor no contaba como con toda la ayuda en sus hogares para llevar adelante estas propuestas, ni con todos los materiales, que lo tratáramos de hacer siempre subiendo la vara, pero de manera que se pudiesen trabajar de modo autónomo. No sé si más o menos se entiende. Y hay otra pregunta. Excelente, gracias. Bianca pregunta cuánto tiempo tardaron en escribir el manual. 1 año y algo aproximadamente, casi, Lauri, ¿o no? Sí. Y tuvimos la suerte de que la pandemia agilizó la posibilidad de poder hacerlo virtualmente, en el sentido de estas diferentes modalidades con Meet, por ejemplo, pero bueno, han sido un trabajo de días, y llegando a fin de año también, cuando uno tiene que rehacer, reelaborar, reescribir, bueno, no es como en lengua seguramente se trabajan y ustedes escuchan, no es escribir de un toque, hay escritura, reescritura. No sé si está contestado para Bianca. La verdad que también me gustaría decir que agradecemos, sabemos lo que representa en este momento el poder acompañarnos, en este momento del año, el poder acompañarnos de esta manera, habiendo escuchado, poniendo escucha, con esta onda, así que también valoramos muchísimo, agradecemos la invitación y valoramos muchísimo que nos hayan acompañado en esta actividad. Muchas, casi todas personas conocidas y del corazón para todas. Y creo que muchas de ustedes también, como dijo Bettina, han escuchado también, Patri prácticamente resulta alguien conocido, aunque nunca haya venido, por cómo
está presentada muchas veces en el aula cuando me encuentro con muchas de ustedes, alumnas y exalumnas. Así que agradecemos muchísimo esta escucha. Felicitaciones, mucho trabajo de gente inquieta. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Bueno, las y los esperamos para próximas actividades que organicemos. Y mil gracias a María Laura y a Patricia por su cálida exposición, su solvencia teórica, su creatividad, su inquietud, como dice aquí Carla Irasca, gente inquieta, gente curiosa, que nos encanta escuchar y aprender de ustedes. Mil gracias en nombre de las compañeras y las esperamos en todo momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, de corazón. Muchas gracias. Chao. Bueno, gracias Cecilia, mirá, Cecilia les dice. Patricia, un beso. Estuve viendo de Patricia, unas gracias Patricia, es coformadora y acompañó a una de las estudiantes. Genial. Un curso precioso tiene Patricia. Genial. Y trabaja tan lindo. Son esenciales las coformadoras y aprendemos todo, nuestros estudiantes y nosotros. Me gustó estar en ese curso, viendo el modo en que Patricia acompaña a nuestras estudiantes, la amorosidad de su trabajo, cómo era. ¡Ay! Un placer, un placer. Bueno, chicas, ¿qué decirles? Mil gracias, encantada. Fascinada con esta exposición, como dije antes, de tanta solvencia y creatividad y con tanta claridad y orden, que eso también es tan importante, ¿no es cierto? La claridad, el orden, el lenguaje que utilizaron tan cálido, así que bueno, mil gracias, chicas. Gracias a vos, Gracias Karina. a vos, Cari. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos y al equipo. Bárbaro. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Hasta la